Se esperaba entonces aquí un rebote, el mercado rebotó, vamos a ver si efectivamente nos dio algún patrón, porque una cosa es que esté el rebote y otra cosa es que nos haya dado la entrada, que son cosas diferentes. Después el precio cae y vean que hace pullback una vez y dos veces. Es decir, que ese mismo nivel que estaba haciendo soporte se termina convirtiendo en resistencia. ¿Sí? O sea que como verán, ese nivel efectivamente era muy, muy importante. Bien. Vamos a ver si efectivamente este activo nos generó o no una posibilidad de compra. Vamos a hacer un poco de lupa y vemos que en 4 horas no tenemos ningún patrón. Vamos a ver si lo tenemos en 1 hora. Ya si no está en 1 hora, directamente entonces bajar a una temporalidad más pequeña es un poco más arriesgado. Lo pueden hacer, pero tienen que saber que ese factor está, digamos, como en contra. Y aquí estarían los precios. Están un poquito alejados, obviamente porque no es lo mismo 1 hora que 4 horas, pero si en 4 horas el precio está, que es, vuelvo, si en 4 horas el precio está cerca de la línea, porque estamos dibujándolo en 4 horas, entonces no importa que en una temporalidad más chica no lo toque o lo rebase, ¿sí? No importa. ¿A qué me refiero que lo rebase? Si yo veo que en 4 horas hay acá una sombra que está rebotando, obviamente que si bajo de temporalidad voy a tener velas por debajo, pero no me tengo que fijar en eso. Ni si lo rebasa, ni si no lo toca en temporalidad más baja, porque en la temporalidad de 4 horas, que es con la que yo estoy trabajando, veo que toca. Y eso es lo que me tiene que importar. Porque si no, cuando uno baja de temporalidad es imposible que todo coincida. No, eso no va a pasar. Entonces, para verlo de una forma más fácil, acá tenemos en 1 hora y ya sí tenemos patrones de compra. El rebote no fue tan grande, pero sí nos permitió alguna posición pequeña. Voy a dibujarles entonces cuáles han sido los patrones que se dieron. Y tenemos esta clímax aquí, por un lado, y además se forman una estrella de la mañana acá. ¿Sí? Y el precio genera esta subida, que son varias horas, son velas de 1 hora, así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas. Suficiente tiempo para una operación. Sobre todo una intradiaria, nos basta y nos sobra. Obviamente siempre es mejor programar las entradas lo más bajo que se pueda. Si se puede, si lo hubiésemos programado acá no la toca, ¿sí? Pero si la programamos un poquito más arriba, sí. Les doy un consejo, un tip, que a mí me ha servido mucho para programar las entradas cuando busco un rebote. Yo en este caso tenía planteada esta línea de soporte en temporalidad de 4 horas en búsqueda de un soporte, ¿sí? de un rebote. Como en 4 horas no me da todavía un patrón, bajo a 1 hora en búsqueda de un patrón en 1 hora sobre ese soporte. Mientras el precio viene haciendo todos sus movimientos, cuando yo detecto que hay una vela que genera lo que yo estoy buscando, en este caso ya esta clímax lo está haciendo, lo mejor que yo puedo hacer es programar una operación. La forma en la que yo lo he hecho siempre y que me parece lo mejor es tomar de referencia el mismo cuerpo de la vela. Es decir, programar la operación a un precio que coincida más o menos con la mitad de la sombra de la vela. Es decir, que si yo programo una compra, la programaría por acá, a este precio. Entonces ahí ya dejo de tener de referencia esta línea de soporte, sino que pasa a ser referencia la vela en cuestión que me da el patrón. Entonces, siempre hacerlo, en el caso de que sea con una clímax, a la mitad
de la sombra. ¿Sí? Ese sería mi consejo. Vamos a ver ese tip si se cumple en otros lugares. De modo que acá en este primer ejemplo, si yo programo acá, cuando cae el precio con esta vela roja, toca el punto y se va. Y está durante 9 horas, como mencionamos, porque son 9 velas de 1 hora, el precio por encima de la entrada, es decir, que 9 horas estoy en ganancia. ¿Sí? Luego de que eso ocurre, que yo estaba esperando entonces aquí en el Standard & Poor's, este rebote en compra, un momentito, acá, el precio, bueno, ya después cae, ¿y qué puedo hacer ahora? Yo ya sé que esta línea, como antes venía siendo soporte, si es realmente interesante, puede convertirse en resistencia, como lo hizo acá. Acá era soporte, se convirtió en resistencia. Acá venía siendo soporte y terminó siendo resistencia durante 2 toques. ¿Mm? Voy a ver si aquí tengo algún patrón de venta interesante. Yo veo que aquí el precio frena. ¿Cuándo frena? No, con esta vela verde se genera una especie de freno porque tiene una sombra muy grande. Pero después con esta velita roja ya me termina confirmando ese rebote. ¿Mm? Bien. Vamos a bajar entonces de temporalidad, aunque ya les puedo decir que con 4 horas el patrón está. ¿Mm? ¿Cuál sería el patrón? La velita roja. Es una clímax muy chiquita, pero lo es. Si nosotros operáramos simplemente con 4 horas, ¿dónde hacemos la programación de la entrada? A la mitad de la vela, que es más o menos por acá, un poquitito más arriba de la resistencia. El precio sube, me activa la orden de corto o de venta y el precio cae y obtengo entonces la ganancia. Eso en 4 horas. Si yo bajara a 1 hora, que en realidad no es que sea necesario, pero lo puedo hacer, acá veo la misma velita clímax, esta pequeña. Esta vela es de indecisión, así que no es tan interesante. Pero esta vela de aquí, sí, que es más o menos la misma que tenemos en 4 horas. Bien. Entonces, en este caso, ¿dónde programaría la venta? A la mitad de la vela, de la sombra, ¿sí? La dibujé un poco más arriba. A ver, un momento, ahí la vuelvo a dibujar. Por ahí. Ahí programaría entonces la venta o la posición corta. El precio sube, me activa, durante un momentito quedó perdedor, con la posición perdedora y listo, después cae. Obviamente tengo que saber ubicar el stop loss. Si tengo que este fue un mechazo anterior, no puedo poner el stop loss por debajo de esa mecha, tengo que ponerlo sí o sí por encima. Acá, en la segunda vez que llega el precio, en 4 horas, el patrón, vimos que en 4 horas no había nada. En 1 hora, ya sí. ¿Cuál sería el patrón? El patrón son estas 3 velas, que es una estrella de la noche. Aquí, lamentablemente, si nosotros hiciéramos ese criterio de programar la venta acá, nunca la tocaría. Pero, si son más arriesgados, pueden entrar al momento en el que cierra la vela de la estrella de la noche y vender.